Bé, bon dia a totes i tots. I res, Elin Lun és emprenedora social, professora i coordinadora de projectes internacionals educatius. El 2018 col·labora amb Teach for All per tal de millorar la pràctica docent i el desenvolupament de l'alumnat. I la seva formació és molt àmplia, però té la saviesa d'haver viscut a diferents parts del món, com són Noruega, Anglaterra, Singapur, Indonèsia, Xina, França i actualment Espanya. Amb vosaltres, Elin Lun. Buenos días. Y no sabéis la ilusión que me hace empezar así las vacaciones, que desde ayer en principio ya estoy. Estaba haciendo notas mentales durante toda esta primera parte porque realmente podría ahora simplemente repetir todo lo que se ha dicho, que más o menos es el contenido. La verdad es que no os voy a contar nada nuevo, sino que os voy a invitar a potenciar lo que ya tenéis. Estar aquí un sábado es que ya tenéis mucho de lo que viene a continuación. A ver si... La primera vez que me presento, que conozco a alguien, siempre me hacen la misma pregunta, que es, bueno, ¿y tú, entonces, de dónde eres? Y no es tan fácil de contestar, pero de sangre soy noruega, de pasaporte y de educación soy francesa, de corazón ya soy bastante española y mi cita preferida de educación es sueca, que es de Pippi Calzas Largas, una gran pensadora, que decía esto, nunca lo he probado, entonces seguro que lo voy a conseguir. Yo no sé si a la primera, pero esa es la actitud, ¿no? Siempre que digo que soy noruega, hay como un comentario que viene automático, que es, ¡ay, eres noruega! Pues me encanta el salmón. Si os interesa mucho, a mí también. Pues hoy os voy a invitar de viaje. Vamos a pasar por algunas partes del mundo, pero sobre todo va a ser un viaje donde vamos a pasar por paisajes que ya conocéis. Pero os invito a que acompañéis este viaje de un viaje interior. Las personas somos historias. Yo os voy a contar algunas de las mías. El objetivo no es que os sepáis mi vida, sino que os ayude a conectar con vuestras propias historias. Para mí, este viaje de educación empezó realmente en Indonesia. Ahí viví desde los 11 hasta los 15 años. Estas fotos son un poco posteriores. Ahí estoy con mi vecina Ita. Vivía a 200 metros de donde vivíamos nosotros. Y ahí está Ita en su casa con sus dos hijas. Están sentadas en la alfombra mágica. Esta alfombra durante el día era comedor, era sillas y mesa. Durante la noche era garaje, donde estaban sentadas las chicas, estaba la moto y el resto era cama. Eso era el espacio que tenían. Inda, la hija mayor, tenía un sueño. Ella quería ser secretaria. En el momento de esa foto ya sabía que ese sueño nunca se iba a cumplir, porque su realidad es que a las 4 de la mañana se tenía que levantar con su madre, preparar sopa de pollo que luego vendían en la calle. Y yo pensé, qué injusto. Ella tiene el sueño y yo tengo las oportunidades. Yo no sabía qué quería hacer con ellas. Lo único que nos diferenciaba era haber nacido en países distintos. No era cuestión de capacidad, no era cuestión de voluntad. Me pareció injusto y ahí despertó mi vocación por la educación. Vamos a hacer un salto en el tiempo y en el espacio. Y aunque esta flor, este lotus, os puede hacer pensar en el budismo, nos vamos a la Grecia antigua. En la Grecia antigua se pensaba que para vivir una vida plena había que hacer muchas ofrendas a los dioses. Los dioses te iban a dar una vida feliz.
Llegó Sócrates y dijo, vale, eso está muy bien, los dioses están para lo que están, pero si tú quieres una vida plena, va a depender de ti y de tus acciones. Vivir una vida plena no se encuentra en los placeres materiales y en los bienes materiales. Eso es distracción. Una vida plena te viene cuando tú vives, cuando tú nutres tu alma y vives de acuerdo con tu propósito. Pues yo ya tenía mi propósito. Dije, vale, pues yo quiero ser profesora, quiero trabajar en educación para contribuir a resolver esta injusticia. Recuerdo a mi profesora de inglés que decía, uy, nunca seas profesora. Si puedes hacer otra cosa, haz otra cosa. It's overworked and underpaid. No merece la pena. Entonces, bueno, pues, ¿yo qué iba a saber? Yo estudié ADE, me fui por otro camino y con 24 años pues estaba en un trabajo que según la sociedad a lo mejor estaba muy bien, pero a mí nada ya me hacía ilusión. Entonces ahí decidí dedicarme a la educación, pero para quitar esas barreras de la escuela. Sobre todo, creo que todas las personas se merecen la posibilidad de encontrar su propósito y de poder perseguirlo. El nombre de la ponencia es los profesores o los maestros como agentes de cambio. Pero hay que aterrizar las grandes palabras, porque esto de agente de cambio suena un poco a ciencia ficción. Y he encontrado un texto que nos ilumina un poco. Es de Roald Dahl, que también es de mi tierra, de Noruega. Y por si no os habéis dado cuenta, soy de primaria. He tenido que corregirlo un poco porque he detectado errores, pero no os preocupéis que ya está. Lo más importante que debes aprender sobre los agentes de cambio es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado y no olvides nunca lo que viene a continuación. Los agentes de cambio visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las personas normales. Viven en casas normales y hacen trabajos normales. Aunque tú no lo sepas, puede que a tu lado esté sentado un agente de cambio ahora mismo. Hasta podría serlo tu encantadora profesora la que te está leyendo estas palabras en este mismo momento. Y mi sospecho es que aquí sois todos agentes de cambio. Entonces, vamos a ver, un agente de cambio no es así un superhéroe o algo ficticio. Puede ser cualquier persona. Agente, de la palabra, viene del latín agentia, bueno, agentia, no sé, nunca he hecho latín, y es el que hace. Entonces, ser un agente de cambio es ser una persona que activamente busca mejorar su entorno. Y si estamos en educación, pues probablemente somos todos agentes de cambio. Ser agente de cambio es una forma de liderazgo. Lo vamos a ver en 3 niveles. Lo primero es que un agente de cambio tiene que ser capaz de liderarse a sí mismo. Tiene que ser capaz de liderar a otros y con otros para conseguir un cambio. Vamos a empezar por el inicio, por el yo. Vamos a ver 5 capacidades del agente de cambio. Vamos a ver 4 aliados con los que puede generar el cambio y 3 ámbitos en los que lo puede generar. Hay muchas definiciones de qué es un agente de cambio, qué características tiene, qué capacidades, y he elegido la definición de Fullan, de 93. Para Fullan, Fullan solo nombra 4. Dice, un agente de cambio tiene que ser capaz de generar una visión personal, capacidad de indagación, dominio y colaboración. Y luego el año pasado, pues estos otros autores, cuyos nombres tampoco sé pronunciar, son holandeses, han dicho, a Fullan a lo mejor le faltaba el emprendimiento. Y esos son los que vamos a ver. En esta primera parte me voy a detener sobre todo ahí en el primer punto, de generar una visión personal. La visión personal,
O a lo mejor es otro concepto que hay que aterrizar un poco. ¿Os suena la imagen, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas? Alicia estaba perdida en el bosque y encuentra al gato. Sé que en Sudamérica lo llaman el gato risón, no sé aquí si se llama igual. Y le pregunta: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Dice el gato: pues esto depende en gran parte del sitio donde quieras llegar. Pues no me importa mucho el sitio. Dice el gato: pues entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Esto es cuando no tenemos visión. La visión es este cartel de ahí. Es saber hacia dónde vas, cuál es ese faro que te guía, cuál es esa estrella polar hacia la que quieres llegar. Cuando no tenemos visión pasan cosas así. Esto es una carta que es después de la Segunda Guerra Mundial. Soy un superviviente de un campo de concentración. Mis ojos han visto lo que nadie debería haber visto. Cámaras de gas construidas por instruidos ingenieros y niños envenenados por médicos bien formados. Recién nacidos asesinados por enfermeras capacitadas y mujeres y bebés ametrallados por graduados de colegios secundarios y de escuelas superiores. Por todo ello pongo en duda la educación. Mi ruego es que ayudemos a los alumnos a ser humanos. Nuestros esfuerzos no deben producir monstruos, psicópatas ni asesinos ilustrados. La lectura, la escritura, la ortografía y las matemáticas son importantes únicamente si sirven para hacer humanos a nuestros alumnos. En el día a día, no sé si os pasa, hay un currículum extenso que hay que cubrir. Hay expectativas de los padres, hay planes del colegio, hay jornadas, hay días de puertas abiertas, hay informes, evaluaciones. A veces es difícil recordar por qué estamos ahí. Y todo esto que nos indica el currículum, por ejemplo, de todo el contenido y todas las competencias que necesitan los alumnos, un conocimiento en sí es una herramienta, no es un fin. Entonces, que reconectemos un poco con el fin de esa educación. Pues os invito a tener esta pregunta presente durante todo el día, del por qué y sobre todo del para qué educas tú. En uno de los viajes pude conocer a un profesor, esto fue en Londres, en el sur de Londres, se llamaba Sam. Y me habían hablado de él justamente porque tenía una visión potente para sus alumnos y entonces estaba haciendo cosas distintas en su aula y en su clase pasaban cosas que me dijeron muy especiales. Entonces dije, pues lo quiero conocer. Esto es un barrio del sur de Londres que es un barrio bastante, bueno, no es de los más favorecidos. Y contó que él llevaba 2 años en ese colegio donde estaba. El primer año había empezado el curso indicando a los alumnos cuáles eran sus expectativas, cómo iban a funcionar sus clases, que esperaban mucho esfuerzo, dedicación, puntualidad. Pero en ese cole había muchos problemas de comportamiento y los resultados académicos tampoco eran muy allá. Y el segundo año decidió hacer algo muy distinto. Bueno, muy distinto no, una cosa distinta. Empezó el primer día contando su historia. Este no es él, por cierto, no tengo fotos de él, pero es de un banco de imágenes. Él contó que su madre, cuando estaba embarazada de él, se emigró, se fue de Bangladesh y se fue a Londres para poder ofrecerle a él una vida mejor. Entonces estaba pues él y su madre, no tenía padre o hermanos ahí. Vivían en esa parte de Londres y en su entorno nadie tenía muchas expectativas, ni de sí mismo ni de él, entonces pues él tampoco. Cuando era adolescente, su madre se puso muy mala y se tuvo que despedir de ella.
Y la madre le dijo: hijo mío, quiero morir en paz. Quiero saber que cuando yo ya no estés, tú vas a estar bien. Y ahí le cambió el chip y se puso y dijo: pues es verdad, si yo me voy a encontrar solo, pues voy a necesitar un futuro donde me pueda sostener yo mismo. Conseguí entrar en la universidad, primer alumno de su colegio que hacía estudios superiores. Y enseñó a sus alumnos una foto de cuando se graduó de la Universidad de Oxford abrazando a su madre, porque su madre al final sobrevivió. Y eso es lo que quería transmitir. Entonces explicó a sus alumnos que por eso él estaba ahí, para que todos ellos pudieran vivir ese orgullo, esa satisfacción de saber que la familia estaba orgullosa de ellos, pero sobre todo que iban a poder tener esa seguridad de salir adelante. Pude hablar con algunos de sus alumnos y la verdad es que fue impresionante. Uno de ellos, esto fue en mayo, de lo que llevaban de curso tenía 150 partes de disciplina, de distintas asignaturas. De las clases de Sam, su comportamiento era ejemplar. Y no solo él, de todos. Y estaban trabajando mucho más duro que nunca y que en las otras asignaturas. También os cuento esta historia de otro colegio en la India. En la parte de la izquierda veis un cole. Yo antes de eso me quejaba a veces, bueno, es que en mi cole es que no tenemos muchos recursos, es que falta tiempo, es que somos pocos profesores, es que nos falta material, es que si tuviera un proyector en el aula, es que con una wifi mejor. Bueno, pues ahí el colegio tenía paredes y tejado y no tenía más. Incluso si veis, la pared tenía un agujero ahí detrás de los dos profesores que están hablando, había un agujero grande en la pared donde entraban y salían los alumnos. El colegio no tenía ni sillas, ni mesas, ni baños, imaginaros cómo olía, ni material y ni tampoco profesores, porque quien faltaban a clases eran los profesores. Y los que estaban, pues los vi sentados en una silla en el patio leyendo el periódico el día entero. Y había un profesor ahí también que dijo, pues estas niñas no están perdidas. Se puede hacer algo, aunque sea algo muy pequeño. Dijo, en este barrio de chabolas donde ellas viven, lo que para ellas va a suponer poder salir adelante va a ser poder leer, escribir y hablar inglés. Y empezó por ahí. Y él, con los pocos medios que tenía, pues tenía 4 alfombras para hacer grupos cooperativos y trabajaba con ellos y habían tenido de deberes ese día escribir sobre su profesión del futuro y salió una niña pequeña contando en inglés que ella quería ser profesora para ayudar al resto de sus compañeros. Veis en la ventana la cantidad, bueno, había ahí solo 3, pero está porque los niños quieren aprender y hay que darles la oportunidad. Otro contexto, otro colegio en Londres. Esto era la visión personal de la directora, que era que todos los alumnos pudieran descubrir la profesión de sus sueños y que fueran buenos ciudadanos. Y esta visión había impregnado todo lo que se hacía en ese colegio. Cooperaciones con colegios, todos los viernes invitaban a profesionales a comer con los alumnos, hacían proyectos de investigación con estudiantes de doctorado. Y estos son algunos de los elementos que permiten construir esa visión. Parte muchas veces de una historia personal, de los valores, de algo que te haya marcado, una persona que te haya inspirado. Tiene que tener en cuenta el contexto de los alumnos, como en el ejemplo de la India. Y lo importante es que es un futuro deseado, es una versión mejor del futuro, algo que tú quieres realmente. Esa es la visión.
pero está dentro de un marco, porque no todo vale. La visión tiene que estar dentro, bueno, primero de la ley. Luego pues si muchos colegios, bueno, algunos tienen una visión. Si tú como profesor tienes una visión personal, pues que esté dentro de donde te permite ir y dentro de un marco ético. Así, un poco más rápidamente, algunos ejemplos más. Esto es un colegio donde cuando tú entras, lo primero que ves es escalar la montaña que lleva a la universidad, cueste lo que cueste. Lo conseguían. Pero me comentaba un amigo que vive en China que había entrado en un colegio y al entrar había algo muy parecido, pero en chino. Y él preguntó, bueno, ¿y esto qué significa? Le explicaron, esto es que el puente que lleva a la universidad es muy estrecho. No todos pasaremos. El mensaje es el mismo. El efecto que produce no lo es. Aquí estás compitiendo contigo mismo y en China pues es más una competición entre alumnos. Entonces, en función de cómo se formula la visión, pues puede tener un efecto u otro. Las escuelas KIPP en Estados Unidos han trabajado también muchísimo este tema y ellos tenían una visión parecida. Que era muy importante para ellos que los alumnos llegaran a la universidad. Las KIPP nacieron en la zona de Houston después del huracán Katrina. Y han conseguido, con su forma de trabajar, tener resultados académicos para los alumnos tan altos como de los mejores colegios del país. Pero, aunque muchos de ellos llegaban a la universidad, pues muchos, en el primer año, segundo año, lo dejaban y decían, bueno, pues a lo mejor llegar a la universidad no es suficiente. Los alumnos tienen que poder llegar y terminar. Cambió la forma de trabajar y ya están consiguiendo que los alumnos que salgan de sus colegios puedan terminar una carrera. Es verdad también que en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en función del país, el llegar a la universidad no tiene el mismo significado. A lo mejor no hace falta que todo el mundo haga la universidad. Seguramente no. En esta foto vemos el director del colegio Reach Academy. Se llama Ed Venker y él había trabajado mucho con los colegios KIPP. Y dijo, pues me gusta mucho lo que hacen. Quiero abrir un colegio, quiero hacer algo parecido. Pero al KIPP le falta algo, que está muy bien esto de la universidad y esto de los resultados académicos, sí, está muy bien las oportunidades a futuro, pero en el colegio también hay que aprender a vivir el presente. Yo quiero que los alumnos también aprendan a vivir vidas felices, vidas sanas, vidas productivas, y eso lo ha incorporado en su centro. Y luego hay otros, como el School 21, que dice, vale, pues todo esto muy bien, pero además los alumnos tienen que poder encontrar su voz y tienen que poder que el colegio sirva para entender en profundidad el mundo y así poder hacer cosas que realmente tengan impacto en él. Una vez que tienes esa estrella polar, tienes esto que te mueve, tienes una imagen clara de lo que quieres para los alumnos, pues hacen falta otras capacidades también. Una de ellas es la indagación. Podéis pensar que hay una falta de ortografía, porque decís, bueno, esto suena el déjà vu. Esto de cuando tú vives algo por primera vez, pero tienes la sensación de haberlo vivido antes, de que es una situación conocida. Pues el Vujade es justo al revés. Es esa capacidad de vivir una situación que es conocida, que es familiar, vivirla como si fuera por primera vez y cuestionarla. ¿Esto por qué es así?
Sí, esto siempre ha sido así, ya, pero ¿por qué? Cuestionar las cosas que muchas veces se dan por hecho. Luego está el dominio, que está muy bien tener ahí la visión y saber hacia dónde vas, pero si no sabes navegar, pues no vas a llegar. El mundo cambia, hay que actualizarse. No vale la misma sesión que preparaste hace 10 años, pues a lo mejor ya se podría dar una vuelta. Incluso la del año pasado también, que siempre se puede mejorar. El estarse formando, aprendiendo, desarrollando sus propias competencias como docente, pues también es clave para poder llegar. Y el camino no se hace solo. Luego, cuando lleguemos al segundo círculo, hablaremos más de la colaboración. Entonces, de momento, no entro más. Y luego esto del emprendimiento. Emprendimiento, eso es pasar a la acción. Esta imagen, que también, bueno, así de inspiración, es de Bangladesh, de un proyecto que se llama Shidulai. En la zona norte del país, que es una zona rural muy pobre, hay muchas inundaciones en la época de lluvias y las infraestructuras sufren mucho. No es seguro para los niños ir al colegio, sobre todo para las niñas. Además, las familias no aceptan mandar a sus hijas a otra ciudad para ir al colegio. Eso es el contexto. A partir de ahí la visión. Alguien pensó, bueno, pero para que esto pueda cambiar, para que la gente pueda salir de esta situación de pobreza, pues necesita educación. Necesitamos educación de calidad para todos. Eso es la visión. Y luego la parte de indagación, pero ¿y si, claro, si los alumnos no pueden ir al colegio, qué tal si el colegio viene donde están los alumnos? Y ahí el emprendimiento, pasar a la acción, que ese barco realmente es un cole. Y no es un barco. Así están escolarizados cerca de 100.000 niños en el norte de Bangladesh. Algunos barcos son coles, algunos son bibliotecas, algunos son cafés internet para que los agricultores también puedan investigar y ver cómo trabajar la cosecha para que les salga mejor. Pasar a la acción requiere agency, que en español no tiene traducción, agencia, pero no sé, a lo mejor vosotros conocéis la palabra, yo no. Pero el agency es la capacidad y la voluntad de actuar. Esa la tienes cuando pasas de un locus de control externo, que cuando estás en el locus de control externo piensas que las cosas te pasan. Y tú pues te dejas llevar por la corriente, por la vida, pero realmente nada depende de ti. Tener locus de control interno. Bueno, aquí algún alumno que yo he tenido estaba aquí y decía, ¡ay, me ha suspendido! Yo, no has suspendido tú. Pues el locus de control interno es cuando yo siento que lo que yo hago tiene impacto, que yo puedo decidir y puedo cambiar mi entorno. Yo hago que las cosas pasen. Según Bandura, que un profesor de la Universidad de Stanford lo define también, dice, el agency es esa creencia en que con tus propias acciones puedes alcanzar un objetivo deseado. Para pasar a la acción, pues tienes que tener la idea de qué acción vas a emprender. Y eso conecta con lo que se hablaba aquí al principio, de creatividad, de innovación. Porque si quieres resultados distintos, no puedes estar siempre haciendo lo mismo. El mejor predictor de tener buenas ideas es tener muchas ideas.
Las primeras ideas que tenemos suelen ser las más convencionales, además, pero la creatividad es algo que se trabaja, es algo que se aprende. Me gusta mucho esta imagen. Que vale, tú tienes la idea, tienes la visión, pero al principio a lo mejor no vas muy estable. Requiere valentía. El lanzarse por primera vez y perder el miedo al error, porque forma parte del camino. Esto, bueno, eran las 5 capacidades. Y ya con esto pues, podemos pasar al siguiente nivel. Porque el camino no se hace solo. Pero no se trata solo de liderar a otros. Si queremos hacer el camino juntos, hay que empoderar a otros y liderar con otros. Vamos a ver 4 grupos de aliados que tenemos. Principalmente nos vamos a centrar, claro, en los alumnos. Pero están las familias, los compañeros, todos los que forman parte del centro educativo y luego la comunidad educativa en un sentido mucho más amplio. Yo busqué en internet, puse liderazgo en Google y me salió esta foto y digo, ¡ay! Pues vaya, muy bien. Pero sí, la de arriba me parece injusta, pero la imagen de abajo, ¿y qué pasa cuando el líder se cansa? No sé, como docente también tú dices, vale, pues esto con mis alumnos ya, pero el año que viene igual, y entonces ¿hacia dónde van a ir si no saben hacia dónde ibas tú? Pues van a ir así llevados por la vida. Qué sabio es este hombre. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Tú puedes tener ahí tu sueño, esto que te mueve, pero si tú no lo compartes y que no inspira, tampoco tiene mucho impacto. Se trata de inspirar a otros y trabajar con otros para ir juntos. Después de estos viajes, dije, bueno, pues tengo que probarlo, porque esto así yo lo veo y digo, pues me gusta, pero y en la realidad, ¿cómo lo haría? Entonces volví, estos son mis alumnos de Noruega, cuando estaba ahí. Y llevaba ya 1 año y medio con ellos. Pero así un día después del viaje dije, ay, os tengo que contar algo. Y les conté la historia de Inda, la del inicio. Y les conté que yo quería, que para mí lo importante, lo que yo perseguía era que todos pudieran descubrir su propósito y poder trabajar para conseguirlo. Y entonces hablamos de cuáles eran sus aspiraciones, cuáles eran sus sueños, qué es lo que les movía a ellos. Nunca se lo habían planteado, pero salieron muchas cosas interesantes. El colegio también tenía como un lema, no sé si era una visión, bueno, era sí, el colegio donde más a gusto se está y donde más se aprende, y entonces también lo hablamos. ¿Y qué significa esto para nosotros? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo queremos? De ahí la clase definió como 3, pues casi como estos 3 niveles que estamos atravesando ahora, pues la importancia de conocerse a sí mismo y de cuidarse a sí mismo, pero también cuidar a los demás y cuidar al mundo en ese orden. Y se establecieron estas frases que teníamos presentes en el aula, que habían salido de cosas que ellos habían dicho. Por ejemplo, soñar en grande, ser curiosos, ser valientes, de estrechar la mente, que esto era toda la parte del esfuerzo cognitivo, que no les gustaba mucho el tener que pensar, la parte de pensamiento creativo, la parte del pensamiento crítico.
encontrar su luz, sus fortalezas, lo que les hace únicos, ser el cambio. Y fue muy curioso, porque después de esto yo ya me podía relajar más, porque ya no era que yo marcaba el camino y ellos seguían lo que yo decía. Yo podía marcar, pero luego ellos iban más lejos todavía. Les escuchaba en clase, estábamos haciendo un ejercicio de divisiones, que después de la motivación y de trabajarlo así, de explorar, pues hay un momento que también viene bien la repetición. Pero bueno, que estábamos con las divisiones y uno dice, ¡ay! Me he cansado ya de las divisiones. Y le dice a su compañero, ¡ay! Es que si estás cansado es que estás estresando tu mente. Sigue así, que... ¡Ay! Y dijo, ¡ay! Muy bien. Y siguió. Teníamos también un intercambio de cartas con una clase en Francia y me preguntaron 3 alumnos, oye, ¿puedo contarles esto? Yo, sí, cuenta. Pero sí que era algo que ellos hicieron suyo. Las familias. Trabajar con los alumnos es importante, pero luego van a sus casas. Y que sea un proyecto compartido. Hablé con una profesora el otro día que explicaba que en su colegio habían tenido una jornada de puertas abiertas donde todas las actividades giraban alrededor de ir construyendo la visión juntos. Tenían códigos QR, trabajaban por cooperativo, metodologías activas, pero todas enfocadas hacia, bueno, ¿y tú por qué mandas a tu hijo al colegio? ¿Tú qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué visión tienes para ellos? Y así ir generando un sentido de urgencia compartido y un proyecto común. Para dentro del claustro, quería compartir rápidamente una metodología. Es una metodología japonesa que se llama el Lesson Study. Trabajando así, yo trabajé así 1 año, y la verdad es que lo disfruté mucho y los compañeros también, porque por fin teníamos tiempo para hablar. El ciclo es un ciclo y tiene como 5 pasos. Empiezas analizando la realidad, dónde están los alumnos, cuál es el contexto del centro, en función de la visión que tenemos. En nuestro caso, por ejemplo, fue algo muy sencillo. Dijimos, vale, queremos que los alumnos sean autónomos. Eso es un objetivo, pero nuestra realidad es que en todas las clases hay como 2 o 3 que no saben empezar. Que se presenta una tarea, una actividad, y siempre hay que ayudarles a empezar. Queríamos trabajar esto. A partir de ese problema que se detecta, se planifica en equipo la clase ideal, una clase perfecta. Entonces, se está mucho tiempo, 8, 10, 12, 20 horas, investigando qué metodologías existen, cómo se puede hacer. ¡Ay, a mí me suele funcionar esto! Podemos integrar y entonces, entre todos, se prepara la clase perfecta. Y luego se sortea. Y uno de los profesores del grupo imparte la clase. El resto de compañeros observa. No observa al profesor, observan a los alumnos. Y luego reflexionan y revisan y encuentran áreas de mejora. Hoy esto funcionó bien, pero en este momento pasó tal. ¿Qué podíamos haber hecho? A lo mejor, entonces se emiten hipótesis, se cambia y se vuelve a elegir a una persona que vuelva a impartir la misma sesión. Muchas horas de trabajo para una sesión, ¿no? Pero al final lo que sale de ahí son conversaciones pedagógicas con los compañeros. Es compartir buenas prácticas y también encontrar soluciones que te pueden funcionar en cualquier sesión. Estos ya sois vosotros. El poder compartir con profesores de distintos colegios, formar red, en presencial, pero también en la nube.
en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, seguro que seguís a colegios, a profesores, buscáis ideas. Pues ahí también se crece y ahí se genera movimiento. Y ahí también tú puedes compartir lo que tú haces en tu aula para inspirar a otros. Y así eres agente de cambio. Y luego el entrenar la mirada para ver más allá de las paredes del colegio. Que hay un mundo más allá. Muchas instituciones. Colaborar con la policía, con sanidad, con ONGs, hay muchos agentes, más con las familias. Y llegamos al tercer círculo. Vamos a ver 3 niveles para el cambio. El más importante, claro, es el primero. No es que queramos cambiar a nuestros alumnos. El cambio consiste en generar mejoras. Que ese alumno, por haber estado contigo, tenga mejores perspectivas de vida que las que hubiera tenido si no hubiera estado contigo. Luego, para tener más impacto, ¿cómo puedes transformar tu centro? Y por fin, cómo eso ayuda a mejorar el mundo y transformar la sociedad. Este estudio, por esos autores, esos investigadores holandeses, hicieron una investigación con miles de profesores de primaria, que era un análisis de mentalidades para detectar cuáles eran los puntos que tenían en común los profesores que eran agentes de cambio. Y el criterio que más destacaba era que esos profesores eran los que más se preocupaban por el aprendizaje de sus alumnos. Todos los profesores se preocupan o se deberían preocupar por sus alumnos. Pero es un matiz distinto. No es solo preocuparte por tus alumnos, sino también por su aprendizaje, que eso también incluye lo anterior. Tus alumnos algún día se van a encontrar así, solos, delante de una decisión. Un profesor transformador es aquel que sabe dar al alumno las herramientas que necesita para saber qué camino quiere elegir y cómo va a llegar a su destino. Y os quiero hablar de Hattie, que seguro que Loli luego lo menciona también en su ponencia. Hattie quería entender cuáles eran los factores que más influenciaban en el aprendizaje de los alumnos. Para eso, que no quería repetir nada nuevo, sino que hizo recopiló 800 metaanálisis cualitativos de educación y es el mayor estudio que se ha hecho nunca, para intentar extraer cuáles eran esos factores que influenciaban. Y su conclusión fue esto: el aprendizaje depende de la relación que existe entre el profesor y el alumno. Entonces, la primera clave es querer al alumno. Y esto suena muy obvio y suena muy fácil. Pero al alumno que más necesita ser querido es el que más difícil te lo pone, a veces. Vamos a hacer un experimento. Es el momento selfie, donde vais a poder sacar los móviles y haceros una foto. No os preocupéis, no me la tenéis que enviar, ni compartirla con nadie, es para vosotros. Pero si tenéis el móvil a mano, podéis sonreír, hacéis ahí una... Cuando tengáis la foto,
Muy bien. Vale. Cuando tengáis la foto, la podéis mirar. Y os vais a poner en modo alumno. Miráis vuestra foto como si fuerais uno de vuestros alumnos. Y os preguntáis, ¿esto es así como los alumnos me ven? Que puede que sí, puede que no. A lo mejor habéis puesto aquí otra cara. Y vais a categorizar vuestra foto. Espero que habéis sonreído. Pero vais a ver si vuestra sonrisa era una sonrisa Pan Am de la compañía aérea, donde ponía en la descripción del puesto sonreír y consiste en estirar la boca. O si es una sonrisa tipo Duchenne, que es distinta, porque se ve sobre todo en los ojos. Y aquí, si tenéis arrugas, queda mejor todavía. ¿Cómo sonríes tú a los alumnos? Tú puedes en tu interior pensar, sí, yo quiero a mis alumnos, pero ¿tú eres capaz de transmitirles eso a tus alumnos? ¿Ellos se lo creen? ¿Lo saben? ¿Lo transmites también con tu lenguaje no verbal? Esto al final es el que se creen de verdad. Tal vez conocéis a Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, pero que habla de los micromomentos. Estuve en una visita de un colegio el otro día y el director preguntó, ¿cuál es la función de la memoria? Y la verdad es que tuve que pensarlo y dijo, la función de la memoria es olvidar. Al final del día, pues tú el 95% de las cosas que has vivido las has olvidado. ¿Te acuerdas? De muy poco. ¿Y de qué cosas te acuerdas? De las que te hayan generado una emoción. Si queremos que los alumnos aprendan, pues tenemos que acompañarlo de emoción, que sea positiva. Los micromomentos son esos momentos que tienes que son del tú a tú, donde puedes conectar realmente con el alumno. El alumno al final del curso escolar no se va a acordar de aquella clase sobre las ecuaciones de segundo grado. Se va a acordar del día que te acercaste y dijiste, mira, qué pasada esto que has hecho. Así una historia de una niña que años después, ya adulta, se cruzó con un profesor que había tenido y dijo, ay, me has cambiado la vida. Y el profesor se quedó, uy, pero ¿yo qué he hecho? ¿Te acuerdas ese día? Nadie creía en mí, pero tú me dijiste, has trazado un margen increíble. Y esto, pues, porque ella vio que él había hecho el esfuerzo de encontrar algo, entonces se motivó y cambió también su trayectoria. No digo que sea siempre tan extremo, pero los micromomentos son aquellos momentos que al final se quedan en el alumno. Os dije que no os iba a contar mi vida, pero yo sigo un poco más. Esto es mi hermano pequeño, cuando él tenía 12 años. Cuando él tenía 9, tenía muy claro que él quería ser piloto.
Él lo tenía claro, pero solo él. Pero nació en la misma familia que yo, así que él tenía el sueño y tenía las oportunidades, en principio. Lo que pasa es que él tiene dislexia. Repitió segundo de primaria y tenía que haber repetido cada curso después de eso. Los profesores le decían, deja ese sueño porque tú no puedes. Es que para ser piloto necesitas buenas notas de matemáticas, por ejemplo. Decía, pero las notas me da igual si yo sé mucho de aviones, decía él. Siempre eran llamadas a casa. A mis padres decían, bueno, vuestro hijo es un buen niño, pero es que es un payaso, distrae a todo el mundo y es que no hace nada y no intenta, no se esfuerza, no hace nada realmente. Fue cuando él tenía 15 años que quería sacarse el permiso de avioneta, que descubrió que en la parte teórica pues había una parte ahí con porcentajes, había una pregunta donde decía, oye, esto de la regla de 3, yo creo que me podría ser útil, pero no sé cómo va. Y ahí entendió el sentido de lo que le habían pedido en el colegio, es que hasta ahí no entendía el porqué de las cosas. Y se puso, con 15 años. Pero con 15 ya era un pelín tarde. Entonces él no tenía notas para hacer un bachillerato general y se fue a hacer una formación profesional de música. Dice, bueno, para ser piloto a lo mejor no es el camino así más recto, más adecuado. Decía, bueno, no pasa nada, que es muy optimista, menos mal para él. Y ahí se puso las pilas, es verdad. Yo me acuerdo, yo iba de ahí de vacaciones y él no lo veía, estaba siempre estudiando. Y llegó un momento que dijo, sí, yo ahora ya sé que puedo, pero es que van muy lentos en el colegio, yo no puedo perder mi tiempo ahí. Entonces el día que él se dio cuenta de que él podía, dejó de ir al colegio. Y a vez de ir al colegio, se iba a la biblioteca, y con libros, y con YouTube. Trabajaba durante el día y luego por las tardes se iba a trabajar en un supermercado y con el dinero que ganaba ahí se iba los fines de semana a clases de aviación. Al final terminó bachillerato medio año antes de sus compañeros y ahora tiene 23 años, lleva 2 años de piloto y uno de instructor de avionetas. Pero pensando atrás, y todos estos años que él ha sufrido en el colegio, no lo pasaba bien. Si al final era el payaso, porque así por lo menos se entretenía un poco. Pero sí que tenemos esa obligación, ¿no? de creer en los alumnos. Los límites no los podemos poner nosotros. Esta jirafa, sabíais, ¿no?, que la jirafa es el mamífero que tiene el corazón más grande. Con mirada de jirafa y lenguaje de jirafa es como debemos ver y tratar a los alumnos. Y yo quiero activaros más, entonces vamos a hacer otro experimento y os vais a poner de pie. Si queréis, hacéis así una pose de superhéroe. Que esto para los alumnos antes de un examen, por ejemplo, les viene muy bien, que sube así la autoestima y se sienten capaces. Pero os vais a poner de pie. Y el reto va a ser no hacer daño a nadie. Que creo que va a ser un reto, pero seguro que lo superáis. Entonces, los pies firmemente en el suelo,
Las caderas no se pueden mover. Vais a estirar los brazos, sin hacer daño a nadie, repito. Vale. Y vais a girar la cabeza para mirar. Tenéis ahí de punta de referencia, el punto de referencia es donde apunta la mano derecha. Ese es vuestro punto de referencia. Ahora, os vais a girar hacia la derecha, así, bueno, para vosotros será al revés, claro. Siguiendo con la mirada ese brazo y sin mover las caderas. Lo más lejos que podéis. Entonces, a lo mejor pues tenéis que pasar así detrás del compañero, sin mover las caderas. Miráis hasta dónde llegáis, intentar lo más lejos, mirar ese punto de referencia y nos relajamos. Acordaros del punto de referencia. Relajamos. Venga, muy bien. Ay, qué buenos sois. Lo hemos hecho una vez. Somos capaces de volver a hacerlo, estirando los brazos, mirando donde apunta la mano derecha, girando. Y vamos a ver si somos capaces de girarnos un poco más que la primera vez. ¿Somos capaces? ¿Un poco más, un poco más, un poco más? Genial. Y nos relajamos y nos sentamos. Si conseguiste girarte, os dejo que os sentéis tranquilamente. Vale. Si conseguiste girarte más lejos la segunda vez que la primera, a ver si alguien levanta la mano. Si consiguió girarse más lejos. Uy, qué montón de manos. Yo no os dije la primera vez lo más lejos que puedas. Las instrucciones igual no eran claras, puede ser. O puede ser que, cada uno llegó hasta donde llegó. Pero independientemente de eso, yo no sabía hasta dónde podíais llegar. Pero yo, después de la primera vez, ya sabía que la segunda vez ibais a conseguir ir más lejos. A veces escucha esto de, sí, yo quiero que mis alumnos alcancen su potencial. No. ¿Qué significa alcanzar el potencial? Es que ya no puedes más, no, siempre puedes progresar, siempre puedes hacer algo más. Yo como profesor, yo no sé dónde va el límite, yo solo sé que cuando tú crees que ya has hecho lo más que puedes, que siempre puedes un poco más. La importancia de creer en los alumnos y de escuchar. Este también es de los que, sí, claro, es obvio, esto es fácil. No siempre es tan fácil. Tienes a muchos alumnos, tienes que cumplir el currículum, tienes que ir rápido, te esperan los compañeros, puedes escuchar. A veces es más fácil. Y además es que nos han formado. Tenemos la solución. Tenía un alumno que tenía muchas dificultades, de muchos tipos. Él había cambiado, llegó en quinto de primaria y había cambiado él 4 veces de colegio por dificultades con los compañeros, con dificultades de comportamiento. Y llegó y la verdad es que no fue muy fácil. No fue nada, no fue fácil ni para él ni para los compañeros y para mí también fue un reto. Y pedí ayuda. Fui a una formación y tenía una coach que venía, que me acompañaba en esas conversaciones que yo tenía con él y luego las aproveché para tener también con otros alumnos. Consistía en cambiar un poco la mirada. Los profesores, esto del plan A, has hecho esto, pues yo te pongo esta consecuencia. Y a veces la consecuencia no tiene nada que ver con esto que había pasado al principio. Es decir,
Esto es la metodología, es de Ross Greene. Tiene libros, este no sé si está traducido, pero tiene otros que existen en castellano. Si tienes a un alumno que tiene dificultades con las multiplicaciones, por ejemplo, no le pones un castigo para que las aprenda. Pues entiendes que hay que explicarles cómo se multiplica. Y esa habilidad que no tenía, pues alguien se la tiene que enseñar. Pero con el comportamiento no nos damos cuenta a veces de que también son habilidades que el alumno no tiene y que hay que enseñarle. Pues este alumno, una de las habilidades, pues estábamos investigando qué habilidades eran las que le faltaba a él para poder funcionar bien en el aula. Y decidimos centrarnos en un problema, que era algo así muy tangible, era que nunca entregaba los deberes. Ya empecé la conversación con él, tenía así el guión claro, dije, oye, me he dado cuenta de que los jueves, cuando pido que entregáis los deberes, nunca me dejas tu cuaderno. ¿Puedes contarme qué pasa con los deberes? Y me mira y dice, ¿qué pasa con los deberes? Digo, pues me gustaría ver el trabajo que haces, porque bueno, para mí es importante que hagas los deberes, porque así veo si realmente has entendido, y es importante para mí que tú aprendas, Bueno. Dice, no lo había pensado, que para mí era importante ver lo de los deberes. Y dice, ya, pero ¿qué? No los entrego porque mi cuaderno está roto. Miro y digo, ¿puedo ver tu cuaderno? Dice, sí, lo saca de la mochila. Y yo miro el cuaderno y digo, tu cuaderno está muy bien. Yo pensando, me está tomando el pelo. Y claro, mi teoría en todo esto era que él, claro, ha cambiado de cole, ha tirado la toalla. Claro, ¿cómo va a estar motivado si siempre tiene problemas? Y ahora pensando, pues encima me está tomando el pelo, porque aquí hay un montón de páginas todavía sin usar, el cuaderno está perfecto. Y además había deberes hechos dentro que yo nunca había visto. Y ahí me dice la coach, dice, digo yo, ay, ¿qué pasa? Dice, no estás escuchando. Dice, escucha reflexiva, que era una de las estrategias ahí que tenía. Vale, escucha reflexiva, que era devolverle lo que me había dicho y pedir más información. Digo, ay, muy bien, vale. Perdona, que yo también estoy aprendiendo, vamos a volver atrás. Me has dicho que tu cuaderno está roto. ¿Puedes explicarme a qué te refieres cuando dices que tu cuaderno está roto? Dice, claro, es que he escrito dentro. Y me quedo mirando y digo, vale, escucha reflexiva. Digo, vale, me dices que has escrito en tu cuaderno y por lo tanto está roto, pero sigo sin entenderlo muy bien. ¿Podrías explicarme un poco más? Claro, es que mi letra es muy fea. Entonces abro el cuaderno y veo que él había escrito con mucha fuerza, había borrado, volvía a escribir con mucha fuerza, volvía a borrar. Y lo que le pasaba realmente era que él tenía una autoestima por los suelos y que no se atrevía porque no se sentía, no tenía él el valor de entregarlo. Decía, claro, es que todos mis compañeros tienen una letra bonita, pero yo no. Y así en todas las conversaciones con él y con otros, cuando realmente me puse a escuchar, descubrí que todas esas teorías que yo tenía de que está llamando la atención, es que le da igual, pues eran falsas. Y nunca hubiera podido imaginar pues, las reacciones reales que tenían. El colegio también debería ser el sitio donde despertamos pasiones. Esta niña venía el año pasado a la biblioteca y estaba ahí
4 horas todas las tardes para hacer sus deberes. Iba a verla y decía, bueno, ¿y qué tal? Dice, mal, profe. No entiendo las multiplicaciones, decía. Tengo que hacer para mañana 20 multiplicaciones y no las entiendo, pero yo sigo. El día siguiente la volví a ver. Digo, ay, bueno, ¿y qué tal con las multiplicaciones? Dice, muy mal. No terminé las de ayer, entonces para mañana tengo 40, pero sigo sin entenderlas. Digo, bueno, pues me siento contigo y lo vemos. Me pongo y vemos las multiplicaciones y me mira y dice, me gusta tu pelo. Le fascina el pelo, las uñas, el maquillaje. Podría decir, oye, pero que no está, si quieres entender las multiplicaciones hay que estar concentrada. Dice, ay, ¿te puedo hacer una trenza? Pues, vale, bueno, si me haces una trenza, ¿en cuántas partes iguales estarías dividiendo mi pelo? Vale, y dice, ay, pues 3. Vale, ¿y si en cada parte hay 50 pelos? ¿Cuántos pelos tengo yo en total? Dice, ay, pues, y de ahí, pues, a calcularlo. Pero a veces no nos damos cuenta, mandamos deberes pensando que es poco, y esto me ha pasado también, mandando algo que yo pensaba que era poca cosa, y luego resulta que en casa esto ha sido una odisea. Y si queremos despertar pasiones, pues que dejemos espacio para no solo multiplicaciones y divisiones y así tareas repetitivas. Respetemos también a los alumnos. Que esta es otra palabra que es fácil, pero esto va de cajón. Pero los profesores, sin darnos cuenta, discriminamos en gran medida y sobre todo hacia los alumnos más creativos. Queremos alumnos creativos que nos solucionen los problemas del mundo, la contaminación, cambio climático. Hay muchos retos ahí importantes. Necesitamos a gente creativa. Sin embargo, los alumnos más creativos, pues a veces son los que más nos cuestionan, que más ideas divergentes tienen y a veces no siempre es fácil de gestionar. Pero que les hemos de dejar también su espacio. Os dije que me gustaba el salmón. Me fascina el salmón. El salmón tiene su visión clara, pero sobre todo moviliza sus fortalezas para llegar. Las fortalezas del salmón, ¿cuáles son? Va a contracorriente, es muy valiente el salmón, pero además tiene mucha determinación y mucha perseverancia. Las fortalezas de carácter son esos elementos que nos describe la psicología positiva que contribuyen al bienestar personal. Esto debería ser igual de importante que las derivadas o que el análisis sintáctico. Bueno, ayudar a los alumnos a descubrir cuáles son esas fortalezas que ellos tienen más desarrollados, ayudarles a desarrollar las que tienen menos, que todo esto es maleable, todo se puede desarrollar, pero nos ayuda a tener una vida plena. Y el aprendizaje es también ayudar a los alumnos a entender en profundidad para que puedan dar sentido al mundo que les rodea y así poder ayudar a generar ese futuro del que soñamos y desarrollar las competencias
para conseguirlo. Dije que lo que más caracterizaba a los agentes de cambio, los profesores agentes de cambio, era que se preocupaban por el aprendizaje de sus alumnos. Lo cual supone todo esto. Pero si quieres tener impacto en tu centro, pues no puedes ir tú solo con tu aula, tus alumnos. Hay que generar movimiento. Aquí hay un pequeño vídeo de 3 minutos que explica un poco cómo se genera movimiento. A lo mejor lo habéis visto ya, pero quiero que lo conectéis con la vida en el colegio. Cómo esto se puede, ¿qué transferencia podemos hacer a nuestro día a día como profesores? ¿Cómo generar algún cambio en el centro? Uy, siempre voy al revés, no me aclaro yo con esto. ¿Se escucha? No. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes. Let's some lessons from it. First, of course, you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what's doing is so easy to follow. Here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes the second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts, 3 is a crowd, and the crowd is 2. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers. We find that the bigger followers motivate the followers, not the leader. Now here comes the Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. When sitting on the fence before, now have no reason not to. They won't stand out. They will be part of the in-crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they will be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So, first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly not the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson. The biggest lesson, if you notice, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. And yes, it was the shirtless guy who was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that at TED. Thanks. Hay que ser ese chiflado, ¿verdad? Esto puede, en un centro se puede hacer de muchas maneras, pero lo importante es compartir y conectar. Una compañera me estaba comentando cómo en su centro tienen alumnos de grado medio que están haciendo como unas prácticas ahora durante los recreos, están como de camareros para aprender. Entonces, en los recreos, pues todos los profesores van a la cafetería para que los alumnos puedan hacer de camareros. Antes se iban los profesores, pues algunos al bar de enfrente, otros al café de ahí,
Pero ahora van todos a la cafetería donde están los alumnos. Y ya se están conociendo entre ellos y dice, pues la verdad es que somos muchos y hay gente muy interesante, pero con la que yo nunca hablaba. Pues hay que encontrar esos espacios de compartir. Y a veces pues, se pueden aprovechar esos momentos informales. Y lo importante para generar ese movimiento, si quieres ser ahí el primero, pues tienes que ser visible. Eso raro que ocurre en tu aula, pues que otros también lo vean. Hay que abrir la puerta. Por ejemplo, tienes un compañero con el que te llevas bien y dices, oye, ¿por qué no vienes? A ver, tengo este reto, hay un alumno que no sé muy bien cómo gestionar esta situación, sé que tú tienes muy buena experiencia con él y seguro que me puedes ayudar, pero ¿te importaría entrar en mi aula un poco y a ver? Y así, pues ese compañero te ayuda y tú también haces visible lo que haces en tu aula. Y te puede decir, oye, esto... Claro, ¿y por qué no haces esto otro? ¿Por qué no hacemos este proyecto juntos? Pero lo de abrir la puerta es también el primer paso, ese valiente. Estamos ya en el último círculo de transformación de la sociedad. Con metodologías como el aprendizaje y servicio o el Design for Change, los alumnos pueden participar en proyectos con contenido curricular, pero que a la vez tengan impacto en la vida real, tengan impacto social. Aquí nos fuimos con un grupo, bueno, esto era apoyo escolar, pero decían, es que el barrio es muy sucio. Vale, pues si el barrio es muy sucio, podemos hacer algo nosotros. Entonces conllevó organización, análisis y trabajamos otras cosas más curriculares, pero para que al final se dieran cuenta. Trabajando de esta forma, cuando los alumnos ven que pueden hacer algo para los demás, lo que suele pasar es que ellos van despertando su propio propósito o se van comprometiendo con su entorno. Los jóvenes de hoy tienen muchas ganas de contribuir. Esto es en noruego, si lo queréis leer os lo dejo así. Es de una alumna que cuando me fui me dejó este mensaje y dije, por lo menos esto era algo de lo que yo quería conseguir. Dice, nos has enseñado a soñar y a plantar semillas y seguiremos enseñando a otros para que ellos puedan encontrar su propia fortaleza, que para mí significa que esta niña ya está comprometida y quiere seguir involucrando a otros. Haciendo así un efecto dominó es como vamos a poder llegar a tener un impacto sistémico. Parece que no tiene nada que ver esto de las pruebas. Pero hay un artículo que me gusta mucho que se llama Dime cómo evalúas y te diré qué sociedad construyes. Nunca me lo habría planteado. Pero es verdad. Si tienes un ejercicio donde es que Clara va a comprar un vestido que cuesta 150 euros y tiene un 20% de rebajas y tiene tanto ahí en su cuenta, pues al final ¿cuánto le va a quedar en la cuenta después de haber comprado el vestido que está de rebajas? Eso te da una visión de la sociedad. Si tienes un ejercicio muy parecido, con el mismo tipo de cálculos, pero donde es una familia que vive con una renta de 1.000 euros al mes, que tiene que pagar tanto de alquiler, pero que obtiene una ayuda de un tanto por ciento, te da otra visión de la sociedad. Si queremos una democracia,
Pues también es el momento de poder ejemplificar. ¿Qué significa esto de democracia? ¿Tengo yo, profesor, todo el poder de la evaluación? ¿O esto es algo que puede pertenecer a todos? ¿Las familias pueden estar involucradas en la evaluación y los alumnos pueden intervenir? ¿Y qué diferencias hay entre un tipo test y un crea, expresa, esto está bien o mal, o aquí puedes explorar? Hay colegios enteros que tienen su visión muy metida en esto de la transformación social. Uno de ellos es el Green School, que está en Bali. Van a abrir otro ahora en Nueva Zelanda. Es un colegio de bambú, totalmente sostenible, y donde se han propuesto formar a alumnos que sean capaces de crear un mundo sostenible. Dicen, pues tenemos este problema, hay que formar a una generación de alumnos comprometidos con el medio ambiente. Trabajan mucho, tienen ahí plantaciones de arroz, trabajan mucho al aire libre. Y unas de las alumnas que a lo mejor habéis visto porque tuvieron una charla TED hace unos años, donde ellas dos lanzaron un movimiento en las playas de Bali para recoger las bolsas de plástico y limpiar las playas. Los jóvenes también pueden ser agentes de cambio. Mi invitación de hoy es que seáis vosotros salmones, que seáis jirafas y también que sigáis buscando aquello que os hace felices, porque los profesores felices son los que cambian el mundo y el cambio empieza desde el interior. En uno de los proyectos en los que estoy, esto es como un resumen, porque hemos pasado por 3 círculos y tenían 5, 4, 3 puntos, son muchos. Entonces, como para recordar, lo hemos formulado así. Un agente de cambio, si quieres ser agente de cambio, cooperas, reflexionas, te esfuerzas, apuntas alto y dejas huella, pero sobre todo se trata de crear en comunidad. No es yo mi cambio por aquí y tú tu cambio por ahí. Si queremos una transformación real para obtener esa educación en la que queremos, en la que creemos y crear ese mundo que queremos, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y voy a saltar. ¿Tú qué huella quieres dejar? Pero antes de él, gracias. Os quería contar la última historia. Y esto sí es de hace también mucho tiempo, de hace más de un siglo. Un científico noruego que dijo que quería explorar el Ártico. Decía, el Ártico creo que es solo hielo, pero esto no estaba demostrado, que no había tierra debajo. Y dijo, pues para demostrarlo voy a llegar al Polo Norte en barco. Y claro, nadie le quería financiar su proyecto. Decían, pero ningún barco va a aguantar la presión del hielo. Y dijo, no es cuestión del material, porque bueno, un barco de madera no es cuestión de la madera, es cuestión de qué se hace con esa madera. Y hizo construir un barco que tenía una forma más redondeada, que cuando llegaron al hielo, y que el hielo apretaba, en vez de romper, el barco se elevaba, como que flotaba por encima del hielo. Y así estuvo el barco deslizando por el hielo del Ártico durante 2 años y medio. Es verdad que no llegaron al Polo Norte. Nansen, el explorador, decidió en un momento dado bajarse y ponerse los esquís y seguir esquiando. Llegó cerca. Pero aunque no llegara,
hizo descubrimientos que eran muy novedosos para la época, pudo recoger muestras de hielo. Y este barco, que se llama Fram significa hacia adelante, es el barco que más al norte y más al sur ha estado todavía el día de hoy, porque ha participado en varias exploraciones. Con esto os animo a, en vez de ver obstáculos, ver las oportunidades. No es cuestión del alumno, no es cuestión del aula que tienes, no es cuestión del entorno donde estás, siempre es cuestión de, vale, tú con lo que tienes, ¿qué es lo que haces? Y ahí os quiero dar las gracias, tanto de mi parte, pero sobre todo de parte de vuestros alumnos, porque si vosotros estáis aquí un sábado, es que la educación está en buenas manos. Entonces, os doy las gracias.